con voces que generan opiniones en Shirley Radio. Bueno, esta mesa la hice a principio de año, la titulamos en aquel entonces Muchos restaurantes suficientes comensales. Hoy vamos a retomar la parte 2, pero en otro momento, en el último trimestre del año. Y me acompañan los mismos. Alfonso Riera, presidente de Front Consulting, expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias y Profranquicias. Iván Puerta, consultor gastronómico, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes de Venezuela. Buenos días y bienvenidos. ¿Cómo están? Excelente, gracias. Qué bueno. Gusto estar aquí. Por favor, bueno, ahora sí llegó el momento del resultado, ¿no? Porque, o el balance de lo que ha sido este año, sobre todo si la cantidad de restaurantes que se inauguraron a principio de año se mantuvieron a lo largo del tiempo, o si han logrado de alguna manera en este último trimestre abrir más establecimientos. Definitivamente muchos de ellos desaparecieron. Comienzo con Iván Puerta, consultor gastronómico y además presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Nadie mejor que él para tener la data, ¿no? La data dura, como dicen. Buenos días. Bueno, efectivamente, tal cual como es el lobby que haces, todo eso se cumplió, ¿ok? Fue unos números que dijimos el año pasado que me hubiese encantado que no ocurrieran, pero sí fueron, ¿okay? Donde hablamos de que más o menos entre un 60 y un 70% de esos proyectos, pues, iban a fracasar, ¿ok? Iban a fracasar y iban a fracasar porque en algunos no fueron pensados, no se hicieron los planes de negocio, se pensaron para un público objetivo que no era real de ese momento. Entonces, bueno, esas cifras se están manteniendo, si bien tal vez no han cerrado sus puertas como tal, operativamente están allí, pues. ¿Cuántos restaurantes se habían en total inaugurado a principios de este año y cuántos, no de los que quedan, ¿no? Los que siempre han estado aquí, sino de los nuevos, cuántos de este 60% en números, cuántos quedan? Mira, el año pasado dijimos que la cantidad fueron como unos 200, ¿ok? De todas estas propuestas. Vamos a hablar que quedan todavía como unos 80, ¿no? Vamos a hablar que están todavía activos, que están funcionando. A mí me da la impresión que muchos, y eso no pasa este año, siempre pasa, la gente apuesta estos últimos 3 meses, ¿ok? Y dice, bueno, voy a esperar a ver qué pasa. Pero esa realidad la vamos a ver en febrero o marzo, ¿ok? Ahí es donde se empieza a ver esa realidad, Santa María abajo, gente haciendo traspasos. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que verlo. Por otro lado, también hay muchos proyectos, como hablábamos ahorita con Alfonso, que están abriendo, ¿ok? Unas opciones súper bien montadas. Yo creo que la ventaja que tiene hoy en día el que monta un establecimiento es que vio lo que ocurrió y vio lo que no se tiene que hacer, ¿ok? Entonces yo creo que esa es una oportunidad que tienen las personas que están arrancando, que se están animando a abrir un negocio hoy en día, que tienen que ver lo que ocurrió, no repetirlo y bueno, y corregir esos errores. A ver, ¿qué me dice Alfonso, ¿no? Con respecto a algo que ha dicho interesante Iván, ¿no? Es, bueno, ¿qué es lo que no se tenía que hacer o qué falló, digamos? ¿Es el concepto? ¿Es quizá la situación económica del país? Al principio de año había una situación, incluso a finales del año pasado, un poco antes, un poco de más de esperanza con respecto al tema económico. La pregunta es si el contexto económico cambió o hay establecimientos que se abrieron sin tener quizás un público objetivo claro, sin entender realmente cuál era la dinámica económica del país y que, bueno, que fracasaron algunos, otros aún todavía están en pie, ¿no? Sí, fíjate, Shirley, yo creo que el público objetivo estaba como claro, lo que pasa es que estaba errado para mí. Es decir, se abrieron una cantidad de restaurantes porque comenzaron a haber algunos que apuntaban al high-end sector, lo que llaman el sector de alto poder adquisitivo, y funcionaron, Shirley. Y en épocas complicadas, como la Venezuela de hoy, los que funcionaron eran evidentes. Oye, y la gente trató de perseguir ese éxito y se abusó de esa persecución. Eso pasó y eso no es nuevo, eso ha pasado en los años anteriores también, como en la época de la chicha, ¿te acuerdas? Comenzaron a funcionar carritos de chicha, oye, tuvimos 42 marcas de chicha, Shirley. Comenzaron a funcionar los cinnamon rolls y tuvimos 32 marcas, no restaurantes, marcas de cinnamon rolls, hasta que obviamente el mercado ajusta. Creo que comenzó a dar resultado algunas propuestas interesantes de high-end, de restaurantes de lujo, y la gente pensó que era más sencillo, la gente pensó que había un público mucho mayor y se abusó de eso. Pero fíjate lo que está pasando. Creo que se confundió el hecho de calidad-precio y apuntaron a eso. Perdón, calidad-experiencia. Y se apuntó a eso. Cuando el mercado venezolano, claramente, el que marcaba el factor era el precio.
se están dando cuenta ahorita. Ujú. Fíjate que muchos restaurantes, no es que están cerrando, algunos sí, pero creo que son los menos, están mutando. Y tú estás viendo restaurantes, y lo vas a ver ahorita, cómo se van a transformar en otras marcas que dieron resultados en otro lado. O sea, yo conozco por lo menos 5 casos, Iván, que los conocíamos hasta ahorita como un nombre, pero pronto los vamos a ver con otro nombre. Sí, Otro seguramente. nombre de conceptos que ya existían, de marcas que también conocemos, que van en ascendencia. Y también dándose cuenta que el precio es el rey, estamos viendo propuestas muy interesantes de el todo lo que pueda comer. Fíjate que ya aparecieron, no solamente el de carne, que son los rodillos clásicos, pero aparecieron el de pizza. No sé si saben que en la Mercedes hay uno interesantísimo de todo lo que puedas comer de pizza. Y apareció el de sushi, todo lo que puedas comer de sushi. Y estamos esperando el de hamburguesa, que no debe faltar mucho. Es decir, creo que la gente comenzó a entender que ya no es calidad, experiencia, ya es precio, experiencia. Ya es precio, experiencia. Los que apunten a eso creo que les va a ir bien. A ver, ¿qué crees tú que falló, Iván, en estos emprendimientos de restaurantes que, bueno, no lograron superar el año, ¿no? El año de emprendimiento, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿O es parte del ajuste natural del mercado? Porque también, ojo, muchas veces se abren muchos emprendimientos, pero la tasa, no tengo ahorita la cifra, tendría que buscarla, pero hay una tasa en específico donde, bueno, definitivamente el ajuste natural es que no todos esos emprendimientos sobreviven, ¿no? Correcto, fíjate, gastronómicamente hablando, el 80% de los proyectos tienen el riesgo de fracasar sobre todo por no la inexperiencia, sino la improvisación. Wow, 80%, Sí. es una tasa alta. Sí, por improvisación. Y yo creo que eso fue lo que ha ocurrido los últimos 2 años. ¿Okay? Por eso es que vemos estas cifras tan altas y vemos todas estas cosas que comenta Alfonso. El negocio cambió, el negocio de alimentos y bebidas cambió muchísimo, Shirley. Antes los márgenes eran muy altos. Cuando tú apuestas a ese público, ese high-end de verdad, de un ticket promedio muy alto, bueno, pues como dice una persona que conozco, una buena venta te tapa todo, ¿ok? Y un buen margen seguramente te va a tapar cualquier error. Pero en este momento, cuando tú tienes que trabajar con unos números tan ajustados, cualquier error te cambia las cifras de una manera muy rápida, ¿ok? Entonces, cuando tú crees que esto es simplemente colocar mesas, tener un buen menú, tener una buena experiencia, pero no te ocupas de la parte financiera, que es lo que yo le explico a las personas. Esto es un negocio exactamente igual a cualquier otro modelo de negocio de cualquier otro rubro, ¿ok? Que tú lo haces, tú produces, tú vendes y tienes que generar beneficio. Entonces, cuando tú no tienes eso claro, esto es un negocio tan bonito, ese problema que es encantador, ¿ok? Que entra dinero todos los días porque es un flujo de caja constante, entonces confundes la liquidez con la rentabilidad. Entonces crees que estás haciendo dinero todos los días y lamentablemente sí, es un dinero que se está moviendo, pero no está entrando en tu bolsillo, vamos a verlo de una forma. Entonces, yo creo que la falta de esa planificación financiera es lo que ha hecho que en los últimos años la mayoría de los negocios no funcionen. ¿Cómo se comporta el mercado en este último trimestre generalmente, ¿no? Con respecto a este rubro? Sí, Alfonso. fíjate que el último trimestre es la gran temporada, Shirley. Es como la gran oportunidad. Sí, por ¿no? supuesto. Lo que es octubre, noviembre y diciembre. Lo cual hace pensar que abrir restaurantes en esta época es lo mejor. Pero no es así. Es decir, abrir en noviembre ya es tarde, porque te atragantas con la temporada. Sí. La planificación ideal sería abrir julio, agosto, para que de alguna manera tomes la gran temporada decembrina con el equilibrio operativo. Y ya manejando obviamente la operatividad, el servicio, el control de compras, el control de preparación y de mermas, que como dice Iván, en esas chiquitas es donde se va el negocio. Pero fíjate que te quería dar algunos datos interesantes. Yo creo que una de las cosas que están pasando es el cambio de manos. Es decir, algunos grupos, algunas veces inexpertos, bueno, y con algunos capitales que uno dudosos, pero todo lo que ocurre pues aquí en Venezuela, comenzaron a abrir restaurantes, vieron que no era el rubro, que no era su nicho, y comenzaron a traspasarlos a grupos que sí manejan restaurantes. Es decir, lo que estamos viendo entonces es como ocurre una efervescencia y el mercado se está decantando, limpiando los que no cerraban y los que sí van madurando. O por los propios grupos que van aprendiendo, cambiando de manos en manos de quien lo sabe hacer. Y está siendo muy común que un grupo que tiene éxito con una marca
está repitiendo y se está diversificando con otras marcas. Entonces los hace el grupo gastronómico, ya no el dueño del restaurante, sino el grupo gastronómico que te maneja varias marcas. Y volvemos a lo clásico universal. Nosotros no es que llevamos una estadística. Llevar una estadística es muy complicado en un país donde no hay estadística. Por eso todo esto es testeo, respiración, de alguna manera, o prueba, o listas, o listados que llamó. ¿Cuál es el rubro que tenía más marcas en Venezuela? Las hamburguesas. Sí, Pero- recuerdo que pero de la cambió. cantidad de emprendimientos, la mayoría eran hamburguesas. Sí. Luego le seguía pizzas, ¿no? Sí, fíjate que cambió. El número que hoy día nos está reportando más cantidad de marcas, estamos hablando de Caracas, pero creo que es un reflejo nacional, es el sushi ahorita. Es el sushi, con más de 135 marcas, no restaurantes, marcas. Hay marcas que tienen varios restaurantes. Después viene hamburguesa, después viene pizza, después viene café. Eso quiere decir que no estamos tan diversificados como creemos, aunque hay propuestas interesantes. Creo que lo clásico va marcando la pauta. Y repito, aquel que se mueva dentro de las líneas de acción, de esa zona de confort, de manejar quizás la oferta clásica, pero ofrecida de manera distinta, dígase esa mezcla que insisto, que sea experiencia. El factor de experiencia está marcando la pauta, estás saliendo o estás comprando donde lo pasas bien, donde pasas un buen rato con tu familia, con tus amigos, y el factor precio. Entonces creo que el que se mueva en esa zona de confort de los productos clásicos, manejando experiencia y precio, creo que Puede salir que por este exitoso. tubo. Bueno, me lo va a contestar también luego Iván Puerta. Regreso, seguimos con nuestra mesa país. Muchos restaurantes, suficientes comensales, parte 2. Ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país.
Circuito Honda. Honda 107.9 en Caracas. Honda 104.5 en Barquisimeto. Honda 91.5 en Puerto La Cruz. Iván Puerta, consultor gastronómico, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes de Venezuela, y Alfonso Riera, presidente del Front Consulting, expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias y Profranquicias, hoy conmigo en nuestra mesa país, parte número 2. Muchos restaurantes, suficientes comensales. Bueno, Iván, esta pregunta no te la dejé antes, pero sí quería hacértela. Es, bueno, ¿qué se espera o qué espera, digamos, los restaurantes para este último trimestre del año? Se sabe que, bueno, generalmente aumenta el consumo. La pregunta es, bueno, si el mercado da para eso, ¿no? Si efectivamente este puede ser un buen mes, unos buenos meses, este último trimestre para el mercado gastronómico. Bueno, fíjate, yo creo que es algo que se viene repitiendo tal vez los últimos 3, 4 años. Uh-huh. Te insisto, mucha gente apuesta a estos 3 meses, ya son 2 y medio lo que quedan, ¿ok? Y seguro si hablamos en 15 días te voy a decir que quedan 2, ¿ok? Y octubre no ha tenido ningún impacto comercial, o sea, no se ha registrado ningún aumento en ventas. Yo siempre trato de ser un poquito muy realista, no pesimista, pero siempre le recomiendo a las personas prepararse para lo que no es bueno, ¿okay? Sobre todo en su negocio, en este contexto que vivimos. Yo personalmente no creo que vaya a haber un repunte tan importante, ¿okay? Y cuando eso no ocurre, o sea, que no es de una manera generalizada, pues son pocos los que van a poder aprovechar este momento, ¿ok? Y un poco apalancándome lo que decía Alfonso, básicamente son los que saben manejar su negocio, los que logran pues hacer ese equilibrio entre la experiencia, entre el precio, sin duda, ¿ok? Los que van a poder pues sacarle un poquito más de provecho a estos últimos 2 meses y medio que quedan de mercado. Así que, como te digo, me encantaría siempre tener unas noticias muy positivas, pero creo que lo que tenemos que estar preparados, bueno, para esta realidad que estamos viviendo, bueno, afinar muchísimo nuestros lápices, nuestros conceptos, para estar en ese pequeño grupo que vamos a sacarle provecho. A mí me llamó la atención lo que dijo Alfonso con respecto a que la mayor cantidad de emprendimientos o restaurantes que se están abriendo o que se abrieron son japoneses. Uno puede pensar que quizás el japonés es mucho más caro que, por ejemplo, hamburguesas o pizzas, ¿no? Entonces, es como también entender cómo se mueve, Iván, el mercado venezolano, ¿no? Sí. Yo creo que el tema de la cocina japonesa va mucho más por el tema de que es algo que a todo el mundo le gusta. O sea, si vamos a hablar de abanicos, cuando tú de repente escoges un tipo de cocina que me pasa, de repente un cliente dice, mira, es que quiero hacer una cocina muy cerrada o este tipo conceptual. Wow, es un abanico que pudiese estar completamente abierto y lo cierra solamente para un público muy pequeño. En un país, no solo una ciudad, un país donde al no haber turismo, porque cuando tú tienes mucho turismo que está constantemente entrando al país a diario, ¿ok? Pues obviamente son muchas personas que necesitan comer, dormir y distraerse. Cuando tú cierras ese abanico, pues el público que tienes para atender es mucho más pequeño. La propuesta japonesa es una propuesta que le gusta a los niños, que le gusta a las personas que se cuidan cuando están en un régimen alimenticio. Puedes comerlo 2, 3, 4 veces. Hay gente que lo come esa cantidad de veces a la semana, no se cansan, no te cansas. Entonces yo creo que por eso es que la gente apuesta. Y lo es fácil. Yo voy más a eso. Siempre son conceptos que la gente lo ve como más confortable. O sea, esto es mi zona de confort. Yo creo que aquí va a venir muchas personas, venir familia, gente, adultos, citas para 2. Entonces, yo creo que por eso es que apuestan un poco para eso, porque los márgenes en el sushi no son lo que eran antes, ¿ok? Como en muchos negocios. Entonces, ya al haber competencia, pues obviamente tú tienes que entrar no la palabra una guerra de precios, pero sí una estrategia de precio, ¿ok? Donde, insisto, lo que lo hagan bien, van a salir muy bien parados. Sí, a ver, ¿cómo ver, Alfonso, el mercado venezolano, ¿no? Justo comentabas lo de los restaurantes japoneses, ¿no? Pero es curioso porque, bueno, pudiese ser más caro que una pasta, una pizza, o sea, un restaurante italiano, por ejemplo, donde es más familiar. Uno puede pensar que esa apuesta es más segura que una apuesta al japonés, ¿no? Sí, pero fíjate que los new players están entendiendo el tema. Están entendiendo que ya no es ganar como antes, pero ganar. Ganar en margen y en utilidad. Ya es un tema de manejar volumen. Ya es un tema de democratizar la oferta. De no hacer elitesca, sino masiva. Y los players lo están entendiendo. Entonces tú estás viendo ofertas de sushi que es más barato que una hamburguesa. Tú estás viendo 20 roles por $5. O sea, unas cosas que parecen increíbles. Yo a veces me pregunto, oye, pero me encantaría echarles una revisión financiera, una auditoría, obviamente profesional. Pero bueno, lo están haciendo, ¿no?
Eso es bueno porque de alguna manera la competencia da esas ofertas. Pero creo que las tendencias van a ser muy interesantes, Shirley. Primero, desde el punto de vista de las franquicias, estamos viendo cómo algunas franquicias extranjeras están llegando de nuevo a Venezuela. Teníamos años que no venían por el tema de control de cambio. En los últimos 12 meses hemos registrado la inserción de cerca de 12 nuevas franquicias, de las cuales la mitad son gastronómicas. Dejemos que ellos hagan el anuncio de su llegada, por supuesto, pero les doy esta parte, pues, ¿no? Lo segundo es que Caracas son 2 ciudades. Puedes decirlo sin problema. Aquí lanzamos los tubazos. No, pero es que quiero que sean ellas las que lo lancen, no yo, no de metiche, sino que ellos le hagan su rueda de prensa y su lanzamiento formal, ¿no? Luego estamos viendo cómo las 2 ciudades se están encontrando, oeste y este de Caracas. Y estamos viendo cómo la gente del este está sabiendo que hay un oeste, que es un mercado extraordinario, y están intentando conquistarlo. Y la gente del oeste, que ha sido exitosa, está conquistando el este. No sé si has visto marcas que de alguna manera eran marcas de restaurantes de 30 y 40 años del oeste de Caracas abriendo en el este de Caracas. Primera vez. Extraordinario eso. Luego estamos viendo la gente del interior que está también conquistando la ciudad de Caracas. Negocios exitosos gastronómicos de Valencia, de Maracaibo y de Barquisimeto, conquistando este país distinto que se llama Caracas en la Venezuela, que tiene como varios matices de varios países. Y lo otro es que creo que luego de esa efervescencia que vivimos, la gente se ha dado cuenta que esto no es soplar y hacer botella. Así que creo que los golondrinos, dígase los in and out, van a ser más prudentes y el mercado va a decantar, quizás no a un crecimiento exponencial como lo vivimos en fechas recientes, pero a un crecimiento mucho más consolidado y a un cambio de manos hacia los que saben el oficio. Sí, qué interesante porque, bueno, es difícil de comprender. Hay emprendimientos gastronómicos que se inauguraron a principio de año que ya no están, estamos hablando de un 60%, que es una cifra elevada, pero por otro lado hay franquicias que están regresando. También un poco entender, Iván, cómo entender, digamos, al mercado venezolano en ese sentido, ¿no? Sí. Porque dice, bueno, unos cierran, pero otros vienen, otros ven la posibilidad de inversión aquí, otros que definitivamente no la tienen. Y el tema del comensal también. Es decir, algo que ha dicho Alfonso es muy importante, es, bueno, ¿qué triunfa? ¿Lo que es masivo o lo que es elitesco, ¿no? En el mercado gastronómico? Mira, yo creo que en este momento, sin duda, apostar a las masas, vamos a llamarlo de alguna forma, pero efectivamente que más personas tengan la oportunidad de visitar tu negocio, yo creo que esa es la fórmula, ¿ok? ¿Por qué? Porque hoy en día no es desconocido para nadie, el poder adquisitivo está muy afectado, ¿ok? Entonces las personas, lo primero en un presupuesto familiar que empieza a recortar cuando estás ajustado, pues el entretenimiento, ¿ok? Porque tienes todas las responsabilidades que sabemos que tiene llevar un hogar, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces tú o qué propuesta tú puedes llevarle al comensal, a un comensal más exigente que hay ahora? Ya el comensal sabe cuánto cuesta una bebida, sabe cuánto cuesta un insumo de estos que antes eran desconocidos en bodegones, hoy en día todo el mundo los puede conseguir y tiene acceso a ellos. Entonces, tratar de que esas personas puedan venir a tu sitio, repetir y recomendarlo, creo que eso va a ser el secreto de ahora. Las marcas que entiendan que eso, el manejo de una buena base de datos, son las cosas que hoy en día yo estoy hablando mucho, que va ligado a la recompra, ¿ok? Son las cosas que van a comenzar a funcionar. Sin duda, no es lo mismo llegarle a un grupo pequeño que gasta mucho que a muchas personas que gastan, mediano poco, pero creo que eso va a durar más en el tiempo, en este momento que estamos viviendo Venezuela, versus hacer negocios con un ticket promedio muchísimo más alto. ¿Qué opinas tú, Alfonso, con respecto a esto, ¿no? El que triunfa, un negocio apuntado, digamos, a un mercado pequeño, pero más elitesco, que está dispuesto a pagar eso, o un mercado masivo con un poder adquisitivo mermado, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, fíjate que hay mercado para todos. El que le apunte a ese mercado elitesco, lo que llamamos el high-end restaurant, le va a ir bien si lo hace bien. Lo que pasa es que tiene que entender que es un mercado pequeño del cual no se puede abusar la oferta, que fue lo que pasó. O sea, desde el año pasado, en los últimos 8 meses, lo que pasó es que se abusó de esa oferta, en una demanda que es muy limitada, pero los que queden, se consoliden, siempre van a tener ese mercado porque hay una demanda importante, pero en su justa oferta, se abusó de ella, ¿ves? Estoy de acuerdo con Iván, creo que la masificación, la proliferación y lo que veremos de ahora en adelante en
crecimiento exponencial, aparición de nuevos conceptos, va a ser en las masas, que es un poco lo que estamos viendo, bueno, porque es el 95% de la población. Es lo que de alguna manera te da el día a día en un océano un poco más amplio, quizás llamarlo azul, como sean las nuevas tendencias del management, pero ahí es donde vamos a ver la gran cantidad de marcas. Pero hay mercado para todo, lo que pasa es que hay que saber hacerlo, A ver, ofrecerlo. hemos hablado de Caracas. ¿Qué pasa en el interior del país, no? Que nos están escuchando aquí en 13 ciudades. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿ha sido el comportamiento similar a proporción? Es decir, la cantidad de emprendimientos que abrieron allí, ¿o no se reportó esa cantidad de aperturas como hubo en Caracas? No, Iván? sí, hubo unas ciudades donde de verdad yo tuve la oportunidad de visitar y vi unas cosas espectaculares, Shirley. O sea, vi unas ciudades donde están haciendo cosas a nivel de infraestructura, me refiero, y conceptual, wow, impresionantes, ¿no? Yo siempre nombro lo que es, bueno, Valencia, Maracay, Lechería, Maracaibo. Maracaibo, me sí, dije, sin el otro duda. día me conseguí con un chef, me dijo, oye, por cierto que el chef está en la avenida 4, se llama así el restaurante, me dijo, aquí en Maracaibo cada semana están abriendo un restaurante, Sí. así me lo dijo la semana pasada. Sí, tal Sí. cual, tal cual. Bueno, Margarita también ocurrió, muchos buenos conceptos. Entonces, sí, efectivamente pasó, ¿ok? Afuera tratan la palabra no es aguantar, pero sí adaptarse un poquito más. Yo creo que aquí la gente, pues de repente se da cuenta muy rápido que no está funcionando y cambia inmediatamente, evoluciona el negocio, lo modifica, el modelo de negocio lo transforma. Pero afuera también los números son muy similares, ¿no? Lo que pasa es que, como te digo, tal vez una infraestructura tan grande, porque es que lo que me llama la atención es que afuera hicieron unas cosas muy grandes, en verdad, y no sé si tienen también la cantidad de personas para llenarlo. Como te digo, es la curiosidad. Y yo creo que en los próximos meses vamos a comenzar a ver los resultados de qué pasó en el interior del país con esta ciudad, con estos proyectos. Como te digo, estos últimos 2-3 meses que quedan son los que nos van a ir marcando cómo va a arrancar el 2024 en cuanto a propuesta, en cuanto a resultados financieros. A ver, Alfonso, ¿cuál es tu reporte, no solamente en Caracas, ¿no? Sino en el interior del país? Sí, fíjate que sí hay, a ver, cada ciudad es un reflejo de la propia Caracas, porque estamos en el mismo país, pero en su proporción demográfica, en su proporción económica. Eso quiere decir que si en Caracas, de alguna manera, el estimado es que hayan, te estoy inventando simplemente el sector, es que hay una propuesta de unos 80 restaurantes high-end. Bueno, en Valencia son 15, en Barquisimeto son 5, en Maracaibo son 10. En ninguna ciudad se puede abusar de esa oferta. Pero vemos una oferta gastronómica. Yo repito, la parte de masas es importantísimo. Yo los invito a que ustedes vayan al Paraíso, vayan a Catia, vayan a Petare para que ustedes vean el movimiento gastronómico que está ocurriendo en la calle, formal o informalmente, porque tú ves negocios informales que son unos mostricos en las calles, que de alguna manera yo me atrevo a estimar los índices de facturación y cuidado facturan más que restaurantes con local en centros comerciales. 100% seguro que Eso sí. es una dinámica que se está dando y es una realidad del país entero también. Se está dando mucho, Shirley, en los negocios exitosos en el interior, intentan conquistar Caracas. Claro, porque obviamente esto es lo mismo que ellos multiplicado a la N veces de conformidad con la ciudad donde estés. Pero no así al revés. No así los negocios exitosos de Caracas, pretendiendo conquistar el interior. Yo me reúno con muchos amigos y muchos clientes que luego de ser exitosos en Caracas me dicen, bueno, ¿y cuál es el próximo? Dominicana, Panamá, ¿a dónde vamos? Oye, ¿y por qué tú no vas a Valencia? ¿Y por qué tú no vas a Maracay? No hacia el del interior, que de inmediato cuando es exitoso ya lo primero que ves Caracas. Claro. Entonces fíjate que esa dinámica va a ser Sí. también interesante. Eso quiere decir que vamos a ver muchas marcas del interior aquí y ojalá que muchas de caraqueñas se convenzan en conquistar la provincia también. El otro es la crítica por los precios, Iván, ¿no? Fíjate que hay mucho se da el comentario, es bueno, pero la carta de aquí está mucho más cara que la carta en otros países, ¿no? Un poco entender el comensal, bueno, y esa posición es difícil, ¿no? Porque tú Sí, además sí, también sí. tienes restaurantes, pero bueno, es una crítica que se escucha, ¿no? Es decir, oye, aquí los restaurantes están al mismo nivel que en cuanto a precio en otros lugares que incluso, bueno, tienen reconocimiento internacional. Entonces, bueno, entender eso, a qué responde esa dinámica y si, bueno, algunos especulan o es la realidad económica que invita a que la carta esté elevada. Son una mezcla de los dos, ¿ok? Sin duda, recuerde que tenemos algunas limitaciones en muchos productos, mientras más, pues digamos, mientras más místico te quieras poner en tu propuesta, pues obviamente más productos de alto valor vas a tener que adquirir y eso de alguna forma tiene que trasladársele al comensal, ¿no? En cuanto a estructura de costo se refiere.
Ahora, el otro que está, bueno, sí, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú normalmente montas un restaurante que revisas dónde lo vas a hacer, dónde lo vas a desarrollar, ves toda esta estructura, pues mucho del año pasado lo que hubo fue ese abuso que nombraba Alfonso, ¿no? Tú al pretender venderle a un grupo, ¿ok? Y muchos de los sitios colocaron sus precios a dedo sin tener una estructura simplemente porque dice la gente lo va a pagar. ¿Okay? Y tengo gente que conozco hoy en día que dice deja los precios así porque la gente lo va a pagar. Y eso seguramente funcionó el año pasado, les funcionó por un periodo de tiempo, hoy en día no. ¿Okay? Por eso es que esa comparación que vimos ya cada vez va más reducir, esa comparación que tú decías, oye, pero ya va, pero si fui para Miami, o vengo de Londres, o vengo de Francia y comí por lo mismo que acá, no tiene sentido. Yo creo que eso ya se va a ir depurando, eso ya va a dejar de existir, porque sin duda las estructuras, y si tú tienes que girar tu proyecto en base a precio, como dice precio, calidad, experiencia, pues vas a tener que sincerar, ¿ok? Y ya esa comparación creo que no es que va a dejar de existir, pero sí no va a ser tan marcada como el año pasado. ¿Qué opinas tú, Alfonso? Aquellos que, oye, qué interesante, dice, bueno, la gente lo va a pagar, pero eso no es una forma, digamos, objetiva de colocar los precios. Nada objetiva, sí. Pero créemelo que mucho, no voy a decir la mayoría, pero muchísimos de los negocios de estos que están entrando a esta estadística se basaron en eso. Simplemente, bueno, pero si lo tiene en esto, yo lo voy a poner en aquello, ¿ok? O si esta persona va a venir para acá, que lo pague y punto. Entonces, bueno, al final hoy esa gente lamentablemente está pagando el precio. Porque el mercado hoy en día en Venezuela, incluso desde el punto de vista de marca, la gente a veces no es fiel a una marca, sino depende del precio, ¿no? Sí, es sí. capaz de cambiarse o una u otra opción. Y hoy en Esa día esa es la variable que define el mercado ahorita en Venezuela, Alfonso. Sí, fíjate que estoy de acuerdo. Llegó un momento en donde era nota tener los precios altos, pero era nota ir a pagarlos también. Entonces eso generó como una especie de efervescencia, una embriaguez temporal. Y recuerdo clientes que me decían, Alfonso, yo establezco estos precios porque yo sé que los puedo vender a menor precio, pero la gente me sigue viniendo, la gente los sigue pagando, entonces, ¿para qué los bajo? Pero la gente se agotó o la gente se dolió y dejó de pagarlo, Shirley. Entonces comenzamos a ver como restaurantes cuyo ticket individual promedio eran de $40 o $50, haciendo combos ejecutivos a $15 en el almuerzo. Sí. Comenzamos a ver restaurantes high-end ofreciendo desayunos. O sea, no es que otra cosa que se percataron que el precio del rey, inclusive para las clases altas, el precio del rey en cuanto a qué, a que no es negocio que te vaya un cliente una vez cada 3 meses. Exactamente. Es negocio que te repita. Y volvemos al tema, el precio es el rey. Entonces todo el mundo se está sincerando. Creo que comenzaron a sacar lapicitos para determinar a cuánto es lo que puedo vender realmente. Entonces la brecha, como dice Iván, se comenzó a achicar entre lo que había afuera y lo que hay aquí. Y cuidado, y eso está ocurriendo. Así que seguirán los precios en descenso también, combos, 2x1, tema familiar, no toques la botella o no toques el celular y te agarras la botella, en fin, experiencias, pero tocadas con el precio. Bueno, son estrategias, ¿no? Está buena esa estrategia. No, y lo hace un restaurante, por eso lo menciono. No toques el celular y te ganas la botella. Me encanta esa señora. estrategia, muy buena. Oye, bueno, la mesa parte 3, ¿para cuándo? ¿Febrero? Pues yo creo que puede ser, ya vamos a levantar una data chévere, interesante. Sí, A ver, puede ser ¿cómo- buena fecha cómo- febrero, sí. después del diciembre. Bueno, los espero entonces en febrero para la Vale. mesa. Muchos restaurantes suficientes comensales, parte 2, la parte 3 en febrero. Me acompañó Alfonso Riera, presidente de la Cámara de Front Consulting, el presidente de Front Consulting, expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias y Prefranquicias, Iván Puerta, consultor gastronómico, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes de Venezuela. 7:52, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Esto fue Mesa País. Un encuentro para el debate. Un acercamiento a las visiones contrastantes.